Entonces, muchachos, habiendo visto ya un poco de la parte histórica del tema de relaciones métricas, vamos a pasar a ver ya las fórmulas. En este caso, para que sea de mejor entendimiento para ustedes, vamos a ver una fórmula y a la vez vamos a resolver un problemita. Recordar que los problemitas que nosotros hacemos son idénticos a los que están en su ficha. Y hay problemitas también en su ficha que obviamente hay que razonar un poquito para poder aplicar lo que yo te enseño. Entonces, muchachos, comenzamos. Lo primero que hay que aprender es qué cosa es un triángulo rectángulo. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Y vamos a ver entonces qué es un triángulo rectángulo. Esto que está resaltado de amarillo, es mi triángulo rectángulo. Y profesor, ¿qué cosa es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo, muchachos, es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90. Y si te das cuenta, mi triángulo que está resaltado de amarillo es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90. Entonces, muchachos, ya quedó claro que mi triángulo que está resaltado de amarillo es un triángulo rectángulo. Ahora, muchachos, recordar un par de cositas acá. El triángulo rectángulo tiene catetos y tiene hipotenusa. Y es importante saber quién es el cateto y quién es la hipotenusa. Solo concéntrate en el triángulo de amarillo. En el triángulo de amarillo, te decía, en el triángulo que está resaltado de amarillo, que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90, tiene catetos y tiene hipotenusa. Profesor, ¿y cómo yo voy a saber cuál es cateto y cuál es hipotenusa? Fácil. Aquí está el ángulo de 90. El que está al frente de 90 es hipotenusa. Entonces C sería hipotenusa. Aquí está. Ahora, hay dos lados que están formando 90. Este lado A y este lado B, si te das cuenta, están formando al ángulo de 90. Este lado A y este lado B, que están formando al ángulo de 90, se les llama cateto. A es cateto y B es cateto. Voy de nuevo, explico todo de nuevo. Primero vamos a ver qué cosa es un triángulo rectángulo. Este triángulo que está resaltado por acá, este triángulo es el triángulo rectángulo. ¿Y por qué es un triángulo rectángulo, profesor? Porque recuerda de que se le llama triángulo rectángulo a aquel triángulo que tiene un ángulo de 90. Y como te das cuenta, el triángulo que está resaltado de amarillo tiene un ángulo de 90. Por lo tanto, el triángulo que está resaltado de amarillo es un triángulo rectángulo. Ahora, el triángulo rectángulo, que es el triángulo que está resaltado de amarillo, tiene catetos y tiene hipotenusa. Y nosotros tenemos que saber identificar cuál es el cateto, cuál es la hipotenusa. En mi triángulo de amarillo, el que está al frente de 90, todo esto, el que está al frente de 90 es hipotenusa. Por lo tanto, C es hipotenusa. Ahora, hay dos lados que están formando al 90. Este lado A y este lado B. Mira, este lado A y este lado B, el lado A y el lado B
están formando al ángulo de 90. Mira, ve, este lado A y este lado B están formando al ángulo de 90. Y a esos lados que forman al ángulo de 90 se le conoce como catetos. Por lo tanto, como este lado A y este lado B están formando 90, A y B son catetos. Muy bien, ahora seguimos con el triángulo rectángulo de amarillo. El triángulo rectángulo de amarillo también tiene una altura. Ahí está, su altura h. Su altura h, ¿sí? El triángulo rectángulo también tiene su altura. Aquí está, su altura h. Ahora, si ya se dieron cuenta, esa altura h está dividiendo a la hipotenusa en dos partes en dos partes. Si se dan cuenta, esa altura está dividiendo a la hipotenusa en dos partes, en esta parte m y en esta parte que vale n. Profesor, ¿y cómo se llaman esas partes? ¿Y cómo se llaman esas partes? ¿Cómo se llaman esos pedacitos? Repito, la altura divide a la hipotenusa en dos partes. En este caso, esta parte que vale m y esta parte que vale n. Estas partecitas m y n se llaman proyecciones. Se llaman proyecciones. Ahora, esta m se le llama proyección de A. Profesor, ¿y por qué a la letra M se le conoce como proyección de A? Simplemente se le llama proyección de A porque M está más cerca al cateto A. Y a N se le llama proyección de B simplemente porque N está más cerca a B. Entonces M sería proyección de A y N sería proyección de B. Aquí está. Entonces ya sabemos cuáles son, muchachos, las partes de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, sabiendo cuáles son las partes del triángulo rectángulo, vamos al primer teorema. El primer teorema se le conoce como el teorema de la proyección. Ahora, muchachos, si se le llama teorema de la proyección, es porque en este teorema va a estar involucrada este segmento llamado proyección. Y ya sabemos que las proyecciones son este pedacito y este pedacito. ¿Qué me dice? Dice por acá, este teorema me dice que un cateto al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. Grábate eso en tu cabecita. Un cateto al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. Ya sabemos acá que en esta figura grande A es cateto, B es cateto, C, que es el que está al frente de 90, C es hipotenusa, M es proyección de A y N es proyección de B. Y el teorema me dice de manera muy simple de que un cateto al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa, M por C. ¿Viste? Miren lo que me dice el teorema. Voy de nuevo, ¿ah? El teorema me dice, el teorema me dice de que un cateto al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. ¿Ves? Ahí está. A al cuadrado va a ser igual a m por c. Un cateto
al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. Ahora, pero ese mismo teorema también se puede aplicar para el otro cateto. Aplicamos el teorema. Un cateto al cuadrado va a ser igual a su proyección por la hipotenusa. ¿Viste? Muy bien. Entonces, facilito y vuelvo a repetir lo que me dice el teorema de la proyección. Un cateto al cuadrado, en este caso a al cuadrado, va a ser igual a su proyección por la hipotenusa, o sea, m por c. A al cuadrado va a ser igual a m por c. Un cateto al cuadrado va a ser igual a su proyección por la hipotenusa. Con eso vamos a resolver el problemita número 1. Y el problemita número 1 me dice hallar AB. AB es este segmentito que está por acá, que le voy a colocar X. Ahora, yo voy a hallar cuánto vale todo esto. Obviamente, si acá vale 8 y acá vale 10, todo será 18. Y aplico el teorema. Un cateto al cuadrado va a ser igual a su proyección por la hipotenusa. Ahí está. Un cateto al cuadrado va a ser igual a su proyección por la hipotenusa. Sería de que x al cuadrado va a ser igual a 8 por 18, 144. Esto que está como potencia pasa como raíz y me quedaría finalmente que el valor de x sería 12.